¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Ya estás listo para tu examen de historia de Exani 2? Espero que sí. De todas maneras, vamos a repasar hoy una parte y sobre todo queremos enseñarte cómo aquí en área nos aprendemos las cosas. ¿Ok? Vamos a platicar del periodo de la independencia de México. Antecedentes importantes que vienen desde el exterior. Acuérdate que en 1808 Napoleón acaba de invadir España. Acuérdate también que en 1776 ha habido la Revolución Americana y las 13 colonias se han independizado. Y aparte, y sobre todo, hay ideas muy interesantes. La Ilustración ha corrido prácticamente 50, 60 años y ha sido de gran interés para la gente de la Nueva España. Ahora sí, con ese antecedente también te recuerdo que internamente había ciertas cosas. Estaban todo dividido por castas. Hasta arriba estaban los peninsulares, que eran amigos del rey, y después estaban los criollos, que eran españoles nacidos aquí. Había una rivalidad muy fuerte entre estas dos partes. Con esos antecedentes, tanto los externos, Revolución Americana, Ilustración y sobre todo la invasión de Napoleón en 1808 a Francia, de Francia a España, perdón, han logrado tener en jaque el estilo de gobierno aquí en la Nueva España. Ok, ¿cómo nos vamos a aprender las fases de la independencia? Imagínate que vamos a hacer un viaje a Acapulco, ¿ok? Primero saldríamos de Hidalgo, después pasaríamos a Morelos y por último llegaríamos al estado de Guerrero. Ya pasando por Hidalgo, pasando por Morelos, llegando a Guerrero, nos subiríamos a un tour de Iturbide. Esas son las 4 fases para hacerlo. Entonces vamos a ver qué hicieron estas 4 fases y cuáles fueron los personajes más importantes y cuál es la palabra clave de cada uno. El primero sería Hidalgo. Hidalgo, su palabra clave que vamos a tomar es grito. Ya sabes, el grito del 15 de septiembre con el cual se inaugura la independencia. Este grito de hecho, gritó 3 cosas. La más importante sería el grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y la pregunta es, ¿cómo puedo decir ¡Viva México! Si no existe México todavía? La imagen de la Virgen de Guadalupe unificaba la idea de este continente, de este país que era Nueva España. ¿Sale? Entonces, por eso era muy importante. La segunda cuestión, ¿y por qué la Virgen de Guadalupe? Es porque te recuerdo que los franceses eran de tipo protestante, una religión protestante. En cambio, Nueva España éramos católicos. Y esas dos religiones estaban en combate en ese momento, los protestantes contra católicos. También te recuerdo que Hidalgo era un sacerdote, era un cura. Entonces, él prácticamente toma esa parte para motivar al pueblo para hacer una guerra tipo religiosa. Entonces, viva la Virgen de Guadalupe. El segundo tal vez te cause un poco de problema porque el segundo grito que hace es viva Fernando VII. ¿Y quién es Fernando VII? Fernando VII, chicos, era el verdadero rey de España. A él, Carlos IV, le había dado el poder para controlar la invasión napoleónica, pero al perder contra Napoleón va a ir preso a París. Entonces, la idea que tiene Hidalgo no es de una independencia plena con España, más bien quería hacer un reino independiente de los franceses. No sé si soy claro. Y la otra es viva entonces la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y el tercer grito es muy interesante, muera el mal gobierno. Nuevamente no va contra España, va contra los franceses, ¿sale? Entonces en esa parte tenemos a Hidalgo con este grito. La segunda fase, te recuerdo que es Hidalgo, seguiríamos con Morelos. Ok, Morelos, por favor, imagínate la mentalidad y la fuerza que tenía este personaje, que fue un súper general. Napoleón llegó a decir que teniendo a 5 Morelos pudo haber conquistado al mundo. Era una persona con tal templanza que prendía un puro y podía caminar de frente a los cañones de sus contrarios. A él se le reconocen muchas cosas, por ejemplo, el sitio de Cuautla, el tratar de tomar Acapulco, etc. Pero sobre todo, a él lo vamos a recordar como el siervo de la nación. ¿Por qué el siervo de la nación? Porque a él se le ofreció todo el tiempo que fuera el que liderara toda esta parte de la independencia. A él lo vamos a recordar por la palabra rica, república, independiente, católica. Entonces, Morelos es rica, república, independiente, católica. Y esos son los sentimientos de la nación. Checa, por primera vez alguien retomó aquí en la Nueva España la idea de la Ilustración,
que era no tener un rey, sino tener una república. Y te recuerdo que la república es tener tres poderes. Estaría el legislativo, el judicial y el ejecutivo, que es un presidente. Eso cambia toda la historia y cómo se maneja. Eso es república. Independiente, ¿te acuerdas que te conté que Hidalgo quería que los españoles siguieran gobernando? De hecho, por eso grita Fernando VII. Para Morelos no. Él tiene una nueva idea, que quiere decir que todas las decisiones tomadas en la Nueva España sean para la Nueva España, sin tener que depender directamente de España. Entonces, él ya tiene una idea de tener un país completamente diferente, republicano e independiente. Lo que sí, también es un sacerdote, por eso dice católica. Entonces, para Morelos, rica. Para Hidalgo, el grito. ¿Ok? Ahí va corriendo más o menos el tiempo y ahí viene la verdadera independencia. Sigue la parte de guerrero, que la palabra clave de guerrero es resistencia. ¿Resistir qué? Pues para eso tienes que saber que en 1812 estaba Napoleón tratando de conquistar Rusia, fracasa, y tras eso vienen las batallas con las cuales Napoleón va a perder. Entonces Napoleón va perdiendo fuerza y va perdiendo ejércitos. Con eso prácticamente Francia tiene que replegarse. Por lo tanto, para 1814, la conquista o la toma de Francia por parte de, España por parte de Francia se termina. Entonces, el hermano de Napoleón, que había quedado como regente, es decir, José Bonaparte era el rey que había puesto Napoleón, pues se tiene que retirar. Pero no se retira solamente así, sino que había hecho una gran modificación que cambia la historia de España. ¿Cuál es esa modificación? Cádiz, la Constitución de Cádiz. Y eso cambia todo. Y te lo voy a tratar de explicar de una manera fácil. ¿Qué es? Básicamente, Cádiz quería decir que ibas a tener un rey como poder ejecutivo, pero por primera vez los españoles iban a tener un senado. Y el senado implica que se hacen los reglamentos, la ley. Y para tener un senado, entonces quiere decir que ellos iban a tomar decisiones también en la forma de gobierno. Por lo tanto, quería decir que el poder ya no era exclusivamente del rey, ya no era una monarquía absoluta, sino una monarquía relativa. Eso quiere decir que el rey tiene que respetar la ley y la ley lo hace el Senado. El pueblo tiene representación y eso cambia toda la historia. Cádiz se firma en 1812, a los españoles les encanta la idea y tratan de crear un nuevo gobierno en ese sentido. Pero para 1814 regresa Fernando VII, con la idea de seguir siendo un monarca absoluto. Por lo tanto, lo primero que hace es tratar de quitar a Cádiz. Todos los españoles se tardan un rato en reaccionar y si sí o si no. Y mandan a una persona que creo que le debemos mucho más y casi no se escucha en la historia, que se llama Rafael de Riego. Este es el almirante que manda Fernando VII a la reconquista de toda América. Pero a la mitad del viaje, Rafael de Riego, con la misma marina que le da Fernando VII, se regresa y ataca a Fernando VII y la monarquía absoluta para proteger la idea de la Constitución de Cádiz, es decir, una monarquía relativa. España está en guerra. Mientras pasa eso, a Fernando VII manda una palabra y escucha esta palabra porque es la clave de Fernando VII y por qué se acaba la primera fase de la independencia. Indulto. ¿Qué es el indulto? Es un perdón. Entonces Fernando VII lo que hace es le perdona a los insurgentes la rebeldía porque al final de cuentas muchos de ellos querían que regresara Fernando VII, como lo decía Miguel Hidalgo. Pero también había otros que era como estilo Morelos, que querían una independencia. Por lo tanto, lo que hace Fernando VII, el rey, es perdonar a todos aquellos que luchaban a su nombre. Más de la mitad del ejército insurgente rinde las armas, se retira y a cambio de eso les dieron una compensación tanto económica como le reconocieron también sus puestos militares. Entonces, imagínate, llevas 5 o 6 años de estar comiendo conejo y estar durmiendo en el piso, ya lo último que quieres es eso. Y sobre todo, te recuerdo que más de la mayoría quería que regresara Fernando VII. Entonces, prácticamente la independencia era contra los franceses.
Derrotados estos, regresan a sus casas. Pero había una facción muy grande, que era la que dirigía Morelos, que al final de cuentas querían realmente una independencia y una república aquí en América. Por lo tanto, se divide el ejército, y no únicamente eso, sino que los mismos insurgentes empiezan a perseguir a sus compañeros rebeldes, y fue terrible. Porque imagínate que tú sabes dónde está el agua, dónde se refugian, dónde consiguen alimento, etc. Y tus ex compañeros ahora te están cazando. Por lo tanto, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria escapan a lo que hoy conoces como el estado de Guerrero, que son unas murallas impresionantes naturales, todas esas montañas, esos caminos que prácticamente hacen imposible para un ejército pasar. Y les dio chance, una oportunidad de mantener el movimiento. Por eso a la parte de Guerrero le llamamos resistencia, y era precisamente porque querían resistir el movimiento, la idea de tener una república independiente católica, rica. Por el otro lado, la mayoría del pueblo se rinde y empieza a apagarse el fuego de la insurgencia. Entonces, 4 fases: Hidalgo con el grito, Morelos con Rica, Guerrero resistir. Y por último tenemos a Iturbide. Si ya entendimos esta parte de qué está pasando en España, debes de saber que el que pierde la guerra civil es precisamente Fernando VII. Y Fernando VII lo que hace es, tiene que reconocer a Cádiz. Pero cuando reconoce a Cádiz, entonces el Senado español va a cambiar el sistema de poder aquí en la Nueva España. Entonces, en pocas palabras, ¿te acuerdas que te dije que los peninsulares eran los amigos del rey que le protegían el changarro aquí en Nueva España? Pues les llega un mensaje que les dice que ahora los que van a repartir el dinero, las concesiones y toda la parte del poder ya no es Fernando VII, sino el nuevo Senado español. Y que va a llegar aquí un nuevo virrey, O'Donoghue. El viaje aproximadamente de la España para México dura 3 meses y medio, 4 meses. Cunde el pánico por completo en los que son los peninsulares y los criollos. La gente conservadora ya tiene miedo de perderlo todo. Es como si te dijeran que te quedas sin trabajo y sin ninguna posición y que te tienes que regresar a un pueblo que ya no reconoces, a España. Por lo tanto, lo que hacen estos es hacer un complot, y la idea es ofrecer a Fernando VII el nuevo imperio mexicano. ¿Ok? Como quien dice, no están pensando en independizarse, sino no reconocer a la Constitución de Cádiz. Lo que van a hacer es pedirle a algún Borbón, es decir, algún gobernante español, que venga a ser el rey solamente de Nueva España. No suena mucho independencia, ¿verdad? Entonces, para eso buscan a un gran coronel que fue el único que venció a Morelos en Guadalajara, y se llama Iturbide. Lo mandan a traer y le dicen que tienen que llevar a la independencia al país en corto tiempo. En el camino, Iturbide va a ir a combatir a Guerrero, a las montañas de Guerrero. Pero en el camino a Iturbide se le ocurre una gran idea. Para lograr la independencia le tiene que dar algo a los mestizos, a los independentistas. Ellos, te recuerdo, que quieren una república independiente y católica, pero también quieren tener acceso al poder, cosa que no se podía por el sistema de castas que tenía la Nueva España. Por lo tanto, lo que hacen es idear cómo lograr que esos 3 millones de mestizos, comparados con los 500 que eran los conservadores y peninsulares, pudieran tener esa fuerza, esos ejércitos. Y la idea se llama el ejército trigarante, de las 3 garantías. Y a ver si reconoces estos colores: verde, blanco y rojo. ¿Por qué esos colores? Porque verde implica independencia de España, que lo que quiere hacer Iturbide no es hacer una república, va a ser una monarquía, pero va a ser independiente de España, de Cádiz. La segunda es blanco, y es la pureza de la Iglesia Católica. Entonces, verde independencia, blanco que sea
un país completamente católico. Y por último, rojo, que es el color de la sangre. ¿Y por qué es tan importante la sangre? Porque es la forma de decir igualdad. Todos somos iguales. Y eso se mete una idea de la ilustración en ese momento. Entonces, Iturbide, es curioso que después de vencer a Morelos, él va a retomar estas ideas y se las va a plantear a Guerrero a través de una serie de cartas y forman juntos el plan de Iguala. Ese plan de Iguala guarda estos tres colores. Se firma todo esto en Acatempan, se dan un abrazo y el ejército trigarante empieza a recorrer las 11 intendencias, que eran los estados en aquel entonces, y cada vez que llegan, en vez de encontrar que los fueran a combatir la gente de todas las cuestiones militares, se van rindiendo ante un plan extraordinario, que es darle a cada quien lo que quiere. A los conservadores les va a dar nuevamente privilegios, les va a dar posibilidades de una monarquía, les va a dar el mantenerse en sus puestos. Pero al mismo tiempo, a todos los mestizos, a todos los igualitarios, a todos los ilustrados, etcétera, les va a dar la libertad y la posibilidad de subir. El sistema de castas se va a romper para siempre. Y bajo esa promesa, es muy fácil recorrer el país y muy pocos lugares ofrecen resistencia. Puebla es prácticamente el último de ellos y han pasado 3 meses. Escucha, Iturbide logró lo que en 11 años no se había logrado: tener un país independiente, unido, contra un enemigo foráneo. Por primera vez, la idea de ser un país independiente corría por todos lados. Iturbide corre para parar a O'Donoghue, que ha llegado ya al país, y lo detiene en la ciudad de Córdoba y va a firmar. Y por favor, escucha este documento, que es súper importante porque es el acta de nacimiento de México. Se llama el Tratado de Córdoba. Y el Tratado de Córdoba no es otra cosa sino que todo lo que te acabo de platicar es la oferta trigarante, es decir, verde, blanco y rojo, puesto en un documento y diciendo este documento que esperan que un rey español, si puede ser Fernando VII, se le va a dar la corona. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer tipo de gobierno de México? Efectivamente, fue un imperio. Por eso teníamos que obtener un monarca, porque era la parte del plan de Iguala. O'Donoghue, al darse cuenta que todo el país está unido, que todos los ejércitos están unidos, que más de 3 millones de mestizos están de acuerdo y que todo está bien, van a avanzar juntos, O'Donoghue, Iturbide y Guerrero, hacia la Ciudad de México y van a entrar el 27 de septiembre de 1821 en un gran desfile para conmemorar la independencia de México. Pero en el desfile pasó algo bien interesante. Iba avanzando Agustín de Iturbide hasta el frente, y que por cierto era su cumpleaños, por eso esperaron para que fuera el 27 de septiembre, entra todo el ejército realista enfrente y en la parte de atrás, hasta atrás, venía Guerrero. Eso marcaba mucho cómo estaba la posición política. Todos conmemoran el 27 de septiembre y va a funcionar de maravilla. ¿Y qué es lo que sigue? Va a llegar Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. ¿Por qué? Porque Fernando VII no podía reconocer otro imperio. Y de hecho, Fernando VII nunca va a reconocer la independencia de México y va a mandar en 1829 una nueva incursión militar con barradas, el cual Santa Anna va a impedirlo. Y hasta 1836 España reconoce la independencia de México a la muerte de Fernando VII. Entonces, chicos, esta es la historia, es la primera fase. Me encantaría contarte el resto, pero esta sí es otra historia. Y recuerda, 4 fases. Viaja a Acapulco, Hidalgo, grito, los 3 gritos, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, muere el mal gobierno, que va para los franceses. Después sigue Morelos con Rica, República Independiente Católica, que eso es los sentimientos de la nación. Resistencia después del indulto por parte de Guerrero y se van a juntar Guerrero y Iturbide en el trigarante con el plan de Iguala. ¿Sale? Se va a firmar el Tratado de Córdoba y así va a nacer un nuevo país lleno de muchos padres. Pero eso, repito, es otra historia.
No te pierdas, por favor, el triste desenlace de Iturbide, que lamentablemente nunca lo reconocimos como el gran padre de la patria, y va a morir de una manera brutal por parte de sus mismos compañeros. Pero te veo para la próxima. Gracias.